Egipto. Ok. Ya estamos listos entonces. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Amén. Amén. También que Dios bendiga allá a los hermanos que están conectados ahí por videollamada en WhatsApp. Damos gracias a Dios por esos medios que hay que saberlos usar, ¿verdad? No solo para el mal, sino que también hay que usarlos para el bien. Amén. Amén. Hermanos, vamos a dar inicio a lo que es a la tercera dispensación, ¿verdad? Esta dispensación, hermanos, es la del gobierno humano. Vamos a ir a lo que es a la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 8, versículo desde el 18 lo vamos a leer. Vamos a leer hasta el 22 y luego vamos a continuar leyendo en el capítulo 9, versículo 1 hasta el 5, hasta el 6. Porque allí nos vamos a estar enfocando en este día. Y si avanzamos, pues vamos a leer el 6 después. Y vamos a leer, sí, Génesis capítulo 8, versículo del 18. Lo vamos a terminar de leer todo hasta el 22. Luego continuaríamos con el capítulo 9, versículo del 1 hasta el 5. Y si el tiempo nos da, pues vamos a leer los de otros demás. Y lo ponemos de pie para reverencia a la palabra. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, y el verano y el invierno, y el día y la noche. En el capítulo 9, versículo 1 al 5. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os la he dado todo. Pero carne con su vida, que es sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida, de mano de todo animal la demandaré, y de mano de hombre, de mano del varón, su hermano demandaré, la vida del hombre. Puede sentarse. Amén. Ya oramos, ya entonamos un precioso himno, y ahora vamos a ir a lo que es a la tercera dispensación, que es el gobierno humano. Para recalcar un poco, hermanos, nosotros hemos enseñado, hemos dicho que en cada dispensación Dios tiene diferentes formas o diferentes revelaciones que le ha ido dando al hombre durante diferentes tiempos. Y ahorita pues estamos pasando, vemos que aquí que en la dispensación que acabamos de pasar el viernes pasado, de la conciencia, vimos que el hombre ya conocía el bien y el mal, pero fracasó y vino lo que es el diluvio, ¿verdad? Siempre comienza una dispensación con algo bueno, pero termina con un juicio. Y el juicio de la dispensación de la conciencia pues fue el diluvio, ¿verdad? Ahora, hermanos, vamos a ir un poco más despacio porque es importante. Yo he estado muy rápido, he ido pasando, pero hoy sí vamos a comenzar un poco más despacio. Y por fin tenemos una vida por delante, ¿verdad? Hasta que Dios nos mande a traer, vamos a seguir estudiando. Y vamos a ir despacio. Bueno,
Vemos aquí, hermanos, que después del diluvio, ¿cuántos fueron los que sobrevivieron a ese diluvio? ¿Cuántas personas sobrevivieron a ese diluvio? 8. 8, ¿verdad? 8 nada más. No había nadie más vivo, lo que dice la Biblia. Solo fueron la mujer de Noé, los 3 hijos de Noé y las 3 mujeres de sus hijos. Entonces, en total fueron 8. Cada quien tenía su esposa, ¿verdad? Su pareja. Y de ahí comenzó la nueva etapa. Dios comenzó con eso. Mire, pero vamos a ver algo importante y que debemos nosotros recalcar. Lo primero que hizo Noé. Lo primero que hizo Noé cuando salió del arca. Recuérdense, Noé había estado, dijimos la vez pasada, más de un año, ¿verdad? Muchos dicen que fueron 377 días. Pero por ahí está, es más de un año, como año, 10 días, año o más. Pero por ahí anda. Entonces Noé, lo primero que hace, vamos a leer lo que es capítulo 8:20. Mire lo que hace, lo primero que Noé hace, después que sale del arca. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Amén. Mire lo que hizo Noé al salir del arca. Él hizo un altar. ¿Para qué? Para ofrecer un holocausto, una ofrenda a Dios, ¿verdad? Mire este hombre, hermanos, ¿por qué razón cree usted que él hizo eso? Este hombre estaba agradecido con Dios porque era la única familia de la tierra, literalmente, que había sobrevivido. Él estaba agradecido y porque estaba agradecido, lo primero que él hace es un altar a Dios y hacer un holocausto. Hermano, nosotros tenemos que aprender aquí algo bueno, un principio, hermano. Dijimos que por qué razón Noé hizo un altar. Porque él estaba agradecido con Dios, porque Dios lo había protegido. Imagínense, durante ese diluvio y además de eso, durante más de un año estando dentro del arca, Dios lo sostuvo ahí. Imagínense, estar encerrado durante más de un año no es fácil. Pero él estaba muy agradecido, hermano. Y por esa razón él viene y hace un holocausto. Entonces, ¿sabía usted, hermano? Como tras la experiencia que nosotros tenemos de un corazón agradecido, hermano, ¿qué es lo que sale de un corazón agradecido? Es una adoración a Dios. Entonces, quiere decir que todo aquel que no adora a Dios no está agradecido, ¿verdad? No está agradecido. Hermano, lo que mueve la adoración o lo que debería mover la adoración en el creyente es la gratitud. Nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios porque Dios nos ha salvado. Hermano, todos los días nos da el aire, todos los días nos permite que nos levantemos. Tenemos una familia, hijos, todos los días tenemos el alimento. Entonces nosotros tenemos que estar bien agradecidos. Entonces ahora, la pregunta es, cuando un creyente no adora a Dios, o cuando una iglesia no adora a Dios, o cuando una familia no adora a Dios, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema entonces? El problema es, hermano, que no están agradecidos con Dios. No son personas agradecidas a Dios. En cambio, Noé dice que es lo primero que sale, hacer un holocausto. Hermano, un holocausto es una ofrenda muy antigua que siempre se hacía. Es una ofrenda, hermanos, que literalmente se llama una ofrenda quemada. Una ofrenda quemada. Es un holocausto. Es una ofrenda más antigua de sacrificio de animal, en el cual a veces lo tienen que partir por la mitad y quemarlo, ¿verdad? Vamos a ir a Levítico para entender un poco sobre qué es un holocausto. Levíticos 1, capítulo 1, verso 3. Vamos a ir a Biblia.
capítulo 3, yo voy a leer hasta el 4, pero toda la cita, todo el capítulo habla sobre ofrenda. Levíticos, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Si ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerás, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para esa petición suya. Entonces, dice, degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Vemos, hermanos, que esto era una práctica muy antigua, desde el principio. Entonces, literalmente dijimos que es una ofrenda quemada, ¿verdad? Es una ofrenda quemada. Y hermano, y el holocausto, hermano, calmaba. La vez pasada enseñamos la ira de Dios, ¿verdad? Eso era nada más para cubrir los pecados, no era que lo quitaba. Además, eso representaba lo que Jesucristo vino a hacer tiempo después de esta dispensación. Entonces vemos, hermanos, que Noé hizo un holocausto, nomás salió del arca, y vemos en el 21 que dice que Dios lo vio con agrado, ¿verdad? Leamos el 21. Y dice, percibió Jehová olor grato. Oiga bien, cuando hablamos de olor grato, no es que Dios tenga nariz como nosotros, ¿verdad? O como Falco, así que nosotros cuando el vecino está cocinando una carne, lo tiene el olor, ¿verdad? Agradable, agradable. Entonces vio Dios este holocausto con agrado, con agrado. Y ahí Dios comienza a decirles las nuevas revelaciones, hermanos. Vamos a ver primero lo que Dios revela de primero. Y de último vamos a ver lo que el hombre tiene que hacer. Pero hoy vamos a ir en orden. Primero, lo que Dios revela, las nuevas revelaciones. Recuérdense que cada dispensación Dios viene revelando progresivamente nuevas cosas, ¿verdad? Diferentes. Ahora vamos a ver lo que Dios dice después del holocausto que Él hizo, y dice que vio con agrado, dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré, dice, a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué, dice? Porque el hombre, ¿qué es? ¿Es bueno el hombre? No, el hombre siempre ha sido malo, hermanos, y siempre va a seguir haciendo malo. Y más adelante vamos a ver algunos frenos, les digo yo, que Dios ha puesto para que el hombre no sea tan depravado, pero más adelante lo vamos a ver y es posible que hoy lo veamos. Que Dios ha ido poniendo esos frenos, porque sin esos frenos, hermanos, es como los carros, sin freno se va para el barranco y se lleva a todos los que van dentro de él. Entonces Dios ha venido poniendo freno al hombre, y aquí lo vamos a ver eso. Y por eso dice Dios, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, hermano. El niño, hay un proverbio que dice que el niño desde que nace tiene pegada, ¿qué? La necedad en el tobillo, ya la trae la necedad al niño. Si usted ve el niño pequeño que para pedir alimento, él llora, él hace de todo para llamar la atención. Así es el ser humano, todos somos así. ¿Y quién más que Dios que nos conoce, ¿verdad? Dios que nos ha creado? Él lo dice, que nosotros somos siempre hacia lo malo desde juventud. No volveré más, dice, a destruir todos ser viviente como he hecho. Amén. Dios me bendiga, hermano. Ahora, hermanos, vemos aquí en el 22. En el 22, Dios dice, dio una nueva revelación, hermano. Y promesas. Hermano, una de ellas está allí en el 22. En el 22. Mire, Dios se compromete con todos nosotros. O sea, no se comprometió solo con Adán. Con Noé. Dice, mientras la tierra permanezca, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Mientras la tierra permanezca, ¿qué es lo que ha prometido y qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer?
bajo se mentira y la ciega y el frío y el calor. Amén. Dice que mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera. ¿Usted sabe qué es eso, sementera? No cesará la sementera. O sea, no cesará el tiempo para cosechar, ¿verdad? La sementera. Él va a tener control de todo eso y por eso dice, y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Mira cómo es Dios, y por eso es importante ir hasta allá. Mira cómo entendemos. Aquí algo había cambiado, hermanos. Después del diluvio cambió algo. Algo. Porque dicen muchos teólogos, los que estudian mucho las escrituras, que en las primeras dispensaciones, antes del diluvio, no llovía. Dice que la Biblia dice también que para regar la tierra subía un vapor, ¿verdad? Como en la mañana que a veces amanece mojadito toda la hierba. Entonces, y era perfecto. El clima era perfecto. No había ni un clima malo, era perfecto para la vida. Pero después del diluvio algo cambió. Que es necesario que Dios diga esto. Que Él va a mantener esa promesa. Por eso hoy en día, hermanos, ahorita estamos sufriendo el frío aquí. En otro lado están sufriendo el calor, ¿verdad? Pero Dios dice que va a mantener esos ciclos de la naturaleza. Hermano, y qué bonito es que podamos entender eso, porque mire, y qué importante es que el hombre sepa esto, que Dios lo dio a conocer, porque el hombre, hermano, se prepara para cosechar, ¿verdad? Uno ya sabe cuándo es la fecha para cosechar el maíz. Bueno, las hermanas son expertas en sembrar plantas. La luna, ellos buscan, mire, todo esto viene desde aquí, hermanos. Desde aquí viene cuando Dios está diciendo que Él dice que no cesará la sementera, o sea que va a haber tiempo para sembrar y tiempo para la siega. Uno sabe bien eso, pero eso viene desde aquí, desde atrás. Y el invierno y el frío, y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Siempre va a haber día y noche. Siempre va a haber verano e invierno. Porque dice que Dios es una promesa que Dios ha dado. Porque imagínense si esto fuera todo lo contrario, que la naturaleza se disparara como a veces nosotros nos disparamos. Que de repente ahorita venga el calor. Sabemos que viene el frío, que es el invierno aquí en este país. Y de repente ya no fuera invierno. O sea, Dios dice que ha establecido, Él va a mantener eso. Ahora, hermanos, hay mucha distorsión con el clima, pero es por el pecado del hombre. Ese es otro punto, eso es diferente. Ya no es de parte de Dios. Él mantiene su promesa. Se mantiene su promesa. Entonces vemos, hermano, qué bonito es cuando entendemos todo esto y que el hombre desde entonces tiene ese conocimiento para poder cuándo es tiempo para sembrar, cuándo es tiempo para cosechar. Nosotros sabemos cuándo ya viene el invierno y nos preparamos con los suéteres, nos preparamos con ropa para el verano y todo, Dios es lindo, todo esto Dios lo puso por eso. Entonces cambió algo, ya era diferente este mundo a partir después del diluvio. Entonces vemos aquí la primera promesa que Dios hace y vemos aquí que Él va a mantener esa palabra, esa promesa Él la va a mantener. Ahora vamos en el 22, en el 22 dijimos, ¿verdad? Hoy vamos a ir al 9 y vamos a dejar el capítulo 1 por de pronto, vamos a ir hasta el 2 porque ahorita estamos viendo algunas nuevas revelaciones, ¿verdad? Nuevas revelaciones, no estamos viendo ahorita lo que el hombre cómo se va a comprometer. En el 2, capítulo 9, 2. Otra cosa de lo que Dios puso es el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos y todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. Hermano, usted en la primera dispensación Dios ya había puesto no el temor, ¿verdad? Sino que domináramos los animales. Pero aquí dice que el miedo de los animales va a estar. Si usted ve, hermanos, los animales, bueno, ahí pasa el oso, él sale, se va, ¿verdad? Tiene miedo, tiene miedo. Y si usted ve, hermano, también el hombre, porque tiene dominio el hombre sobre los animales, si usted ve lo que en los cultivos, ¿qué es lo que usan antes de las maquinarias? Usaban los animales, ¿verdad? Para arar la tierra.
Y esos animales son más fuertes que nosotros, pero el hombre tiene la capacidad de poderlos dominar a esos animales, a esas bestias. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado eso. Entonces nosotros, hermanos, no podemos decir, como dice el ser humano, que venimos de un mono. Nosotros somos otra creación. No somos de la misma creación de los animales. Dios nos ha dado dominio sobre los animales. No los animales, no somos parte de eso. Dios nos ha puesto sobre ese dominio. Y vemos ejemplos como los hombres han dominado grandes bestias. Tienen en los ¿cómo se llaman estos? Circos. Dominan. Y dice que el temor de la bestia está ahí. Cuando ve la bestia, por ejemplo, la bestia tiene sus lugares, ¿verdad? Ella tiene sus lugares. Ahora, no vaya a ir usted a querer comprobar eso, a irse a meter allá a la selva y donde está un tigre, porque el tigre lo va a comer. Se lo va a comer porque el tigre va a decir, gracias Señor porque me mandaste alimento, ¿verdad? No tan así. Pero sí, Dios ha puesto eso. Dios ha puesto el temor en los animales. Y podemos ver eso aquí nosotros, hermano. Además de eso, dice también la Biblia que Dios da otra nueva revelación, ¿verdad? El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave, sobre todos los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y todo lo que peces del mar en vuestras manos son entregados. Dios los vuelve a entregar, aunque en Génesis en el principio ya lo había entregado, ¿verdad? En el 3, todo lo que se mueve vivo os será para mantenimiento. Aquí Dios da luz verde para que podamos comer de todos los animales. En las dispensaciones anteriores no podíamos comer nada. El ser humano tenía que comer vegetales, ¿verdad? Ahora, el que quiera comer solo vegetales, pues está bien, pero que no vaya a creer que por comer vegetales es más espiritual que el otro. No. Ahora Dios ya está dando autorización para que podamos comer vegetales, ¿verdad? Aquí Dios, desde el 9, capítulo 3 hasta el 4, Dios permite comer de todos los animales. Y en la primera dispensación. Y ustedes dijimos la otra vez que más adelante Él prohíbe algunos animales, ¿verdad? Ya en la dispensación de la ley. Pero hermano, había restricciones. ¿Cuál era la restricción que hay aquí? ¿Cuál es esa restricción? Puede comer de todos los animales, pero hay algo que no le es permitido. La sangre, ¿verdad? Pero había una restricción que es no comer la sangre. Leamos lo que dice en el 4. 9:4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no. ¿A qué cree usted que está refiriendo? A los animales ahogados o muertos sin desmayar. ¿O cómo se llama? No, mire, aquí prácticamente está diciendo dos cosas. La sangre literalmente no, pero también como comer carne viva, ¿verdad? Carne viva lleva sangre, ¿no? La carne viva. Sí. No podemos nosotros comer carne viva, ¿verdad? Vamos a Levítico, capítulo 17. Carne cruda, no cocinada. Sí, no cocinada, pues. No carne viva, sino no cocinada. Levítico 17:11. Levítico 17:11. Y ahí da la razón por qué razón no debemos de tomar o comer. Aquí dice comer la sangre, no dice tomar, comer, ¿verdad? La sangre. Levíticos capítulo 17, 10 al 11. Si tiene, ayúdenme. Si ya lo encontró, ayúdenme. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona.
desde el 10. Si cualquier varón, sí, él leyó el 11, Sí. porque cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré, dice, de entre de su pueblo. O sea, la va a matar, la va a asesinar, ¿verdad? Entonces vemos que, ¿por qué razón? Porque la vida está ahí. Entonces, hermanos, dejemos de andar inventando de que queremos tomar sangre de toro y todo eso, ¿verdad? Porque es que eso me fortalece. Aquí está prohibiendo la sangre. La sangre es lo que dice la Biblia. Sangre de toro. Bueno, porque eso es lo más común, ¿verdad? O sangre de tortuga. Mi mamá me contaba que ella, de la anemia, ella tenía anemia y con eso la recuperaron. Pero bueno, ahora la pregunta es, hermano, ya que estamos metidos en esto, para el cristiano, ¿es permitido la transfusión de sangre? Y la tengo que hacer esta pregunta obligado porque hay muchas sectas, pero hay una más conocida que no permite la transfusión de sangre, aunque ella se esté desangrando, llegan los bomberos, pero si en su documento dice que pertenece a esa secta, los rescatistas la dejan morir, porque ella necesita una transfusión de sangre inmediata, pero ellos, como ellos están escritos, ellos respetan eso y no permiten y se muere. Ahora, esa es la pregunta. ¿Es permitido para nosotros los cristianos la transfusión de sangre? No, porque yo creo que ahí no, porque pues ahí está hablando de ciertos animales, incluso no dice de humanos. Bueno, muy interesante. Hermanos, no está prohibido para nosotros. Recuérdese, hay muchos principios, porque dice que, incluso dice que alguien el amor más grande es que alguien dé la vida por su hermano, ¿verdad? De su vida. Entonces la transfusión de sangre, incluso en este tiempo no existía eso. Además, hermano, yo no sé cuántos de aquí han dado sangre, y yo no sé con qué propósito, ustedes yo sé que con qué propósito lo han hecho. Yo cuando estaba en El Salvador di muchas veces sangre, y el único propósito era salvar la vida de alguien. Era igual, el que recibe esa transfusión, el único propósito es salvar su vida. Es nada más eso. Ahora, mire cómo es Satanás. Satanás siempre anda queriendo usar las cosas de Dios para distorsionarlas. Yo he escuchado mucho, hermanos. Yo nunca he estado en eso, ¿verdad? Pero hay testimonios de hombres ex-satanistas que en esos rituales ellos ocupan la sangre, comen carne sin cocinar, con sangre. Esos que hacen esos, sí, pero no, esos rockeros, esos que hacen esos rockeros que en vivo toman sangre de murciélago, de qué sé yo. Eso es una total oposición abierta a lo que Dios está dando, lo que Dios está diciendo. Satanás usa todo eso. Entonces una pregunta, hermano. Vaya, yo sé que la cocida pues no, pero la carne así, cuando la piden media cocida, pues no es correcto entonces, porque aún está la sangre ahí. Ok, vamos, por eso es importante que vayamos entendiendo las dispensaciones. Vamos a ir, cuando más vamos adelantando, vamos a ir comprendiendo eso. Y incluso aquí está otro tema que yo creo que más de algunos de ustedes no van a estar de acuerdo. Más de algunos, y de los que están viendo también, algunos no van a estar de acuerdo de este otro tema que vamos a tocar, que son importantes. Y lo que dice el hermano es importante también. Pero vamos a ver en las siguientes dispensaciones, recuérdense, hemos visto que hay cosas que en esta dispensación eran prohibidas, pero que en otras ya no son prohibidas. Pero hay veces también que esas mismas sigue a la otra. Esa misma prohibición, lo que prohíbe en esta, a veces también en la otra se prohíbe. Siempre. Entonces tenemos que ir viendo todo eso. Y vamos a tener en cuenta la pregunta del hermano. Entonces vemos aquí, hermanos, que Dios ha prohibido la sangre. No podemos comer carne viva, dije yo, pero es carne no cocida. Cruda. Porque la sangre es la vida.
Hermano, entonces un cristiano, bueno, hablando de la transfusión de sangre, sí, no es malo. Porque estamos hablando de comer, ¿verdad? De comer eso, y además eso no existía en el tiempo, pero vamos a dar algunas referencias después. Y ahorita estamos enfocándolo en qué? Estamos enfocados en lo que Dios está revelando nuevamente. Es algo nuevo, porque esto no estaba en la dispensación anterior, ¿verdad? No estaba, comer animales no estaba. Ahora, del 9, capítulo 2, vamos a ir hasta el 9:11. Porque vamos a ir en orden, El 9:11. Génesis siempre, Génesis 9:11. Dice, estableceré mi pacto con vosotros y no, dice, miraré ya más toda carne y no exterminaré, dice, ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, este es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Ahora, mire que esa es la señal. La pregunta, la Biblia no lo dice, ¿verdad? El arco iris, ¿antes había salido o no había salido? Era la primera vez que aquí iba a salir. No, sí, ya. En las dispensaciones 2 atrás que hemos visto. Bueno, la Biblia no lo dice. Y como no lo dice, no lo vamos a decir, ¿verdad? Pero podría ser también. Podría ser. No es que sea primera vez que aquí lo menciona. Pues aquí es primera vez que lo menciona, pero no es primera vez que pueda salir. Porque Él está diciendo que Él va a agarrar el arcoíris como señal. O sea, algo visible. Esto vamos a agarrar este arcoíris como señal, dice Dios. Como pacto. Cada vez que vean salir el arcoíris, pues cada vez que vengan las nubes, dice, va a salir el arcoíris. ¿Verdad? Y es como señal del pacto. Pero ahora, la pregunta es, cuando ustedes ven el arcoíris en una bandera, ¿qué es lo que les viene a la mente? ¿Qué es lo que les viene a la mente cuando ustedes ven un arcoíris en una bandera? Díganme. A los homosexuales. ¿Qué es lo que han hecho con el arcoíris? ¿En qué lo han puesto? Ok, vamos a ir por paso primero. Mira, aquí Dios está prometiendo, dice que nunca más vamos a mandar un diluvio, ¿verdad? Entonces, no está diciendo que nunca se te va a inundar la casa, ¿verdad? Porque tú la haces cerca de un río, pues claro, te va a inundar. O la haces cerca de un volcán o una, ¿cómo le llaman? Colina, y llueve duro, pues claro que se va a perder, ¿verdad? Pero eso no es el diluvio. Él está diciendo, la tierra nunca más la va a destruir con el agua, nunca más. Porque dicen, pero ahí hay muchas inundaciones, mira, eso no es el diluvio. No. Y todo eso son causados por el pecado de nosotros mismos. Por nosotros mismos. Nosotros sabemos eso. Entonces, eso no es el diluvio. Dios todavía está cumpliendo ese pacto. Porque dice que es perpetuo. No es que va a cambiar, ¿verdad? No estamos viendo pactos, pero Él dice que es por siempre. Eso nunca más lo va a pasar. Entonces, ahora continuamos a la pregunta. Hermanos, el mundo nos ha dañado tanto a nosotros, ¿verdad? Que cada vez que vemos esa arcoíris en la bandera, ya dijimos que nos viene a la mente que ya ustedes algunos ya nos arruinaron la mente. Pero no debería de ser así. No debería de ser así. ¿Verdad? Se nos viene a la mente ese movimiento, ¿verdad? LGBT, yo ni me lo puedo, LGBTI, ¿verdad? Algo así es. LGBT. Sí. Entonces, hermano, hoy la gente cuando mira eso, lo primero que viene a la mente es eso, ¿verdad? Mire cómo es Satanás, hermano. Porque Satanás, el mismo Satanás, aún ha agarrado eso. Siempre Satanás viene a distorsionar todo lo bueno, ¿verdad? Entonces dijimos que cuando vemos un arcoíris es lo primero que se viene a la mente.
Pero no debería ser así, hermano. Hasta trozos de aceite hay así, con ese aceite. Sí, hermano, mire, yo le voy a dar un consejo. No nos dejemos, hermanos, manipular, porque eso es lo que está manipulando nuestra mente, porque el mundo eso es lo que está manipulando. Sepa dar el significado correcto del arco iris. El significado correcto, ¿cuál es? Que no, Es un pacto que hizo Dios con Noé. Entonces no nos dejemos entonces, hermanos, manipular nuestra mente. Démosle el significado correcto que Dios le dio a eso. Cuando usted se encuentre a alguien así, que tenga una manera así, ¿sabe lo que nosotros le podemos decir? Aquí hasta los tengo anotados que a veces me olvida. Hermano, dígale, a estas personas les tenemos que decir, estás apoyando al pacto que Dios hizo con Noé. Porque antes que tú agarraras esa señal para tu pecaminosidad, Dios la tenía como señal, como un pacto que nunca más iba a destruir la tierra con agua. Eso debemos de recordarle a estas personas. Antes de que tú agarraras como señal para tu pecaminosidad, Dios ya la había agarrado la señal. Es un pacto que Dios hizo con Noé. Entonces, digámosle, tú estás apoyando el pacto de Dios con Noé. Porque Dios ya había dicho eso, pero Satanás viene y mete otra tontera. Y ahora hasta los cristianos estamos pensando cada vez, yo sé que ninguno de ustedes va a querer poner una bandera de arcoíris aquí. ¿Por qué? Porque estamos dañados de nuestra mente. Pero no deberíamos dejarlo de dañar. Porque eso nos tiene que recordar el pacto que Dios hizo con Noé. Tenemos que darle el verdadero significado a esa arcoíris. Pero nosotros ya seguimos espacio, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Amén. Amén. Vamos entonces ahora a los compromisos del hombre. Lo que el hombre se tiene que comprometer. Recuérdense que toda dispensación comienza con mandamientos y que tenemos que nosotros obedecer. Y si obedecemos, vamos a estar bien. Pero si desobedecemos, hay un juicio al final. Es posible que nosotros no lleguemos hoy hasta ese juicio. Es posible que no. Porque es importante también ver, hermanos, y poder ver de dónde nosotros agarramos el nombre de esta dispensación. Recuerden, el nombre de la dispensación es gobierno humano. Vamos a ir primero por despacio. En Génesis capítulo 9, ahora sí regresemos al 1. 9:1, porque nos saltamos ese versículo. Miren lo que Dios le dice al hombre. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad, ¿qué dice? La tierra. Mire qué tan fácil. Yo estoy seguro que si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, hubiéramos hecho rápido, ¿verdad? Multiplicarnos, ¿verdad? Pero ese mandamiento se divide de dos, no solo de uno, son de dos. Es fácil, pero el hombre fracasó. Vemos, ¿verdad? Cómo termina eso. Aquí es de dos partes. O sea, este manual se divide en dos partes. La primera es que se multiplicaran, ¿verdad? Fácil, nos multiplicamos. Y la otra es, mire, dice, y les digo, fructificad y multiplicados. Y dice, llenar, para llenar la tierra, no era quedarse en un solo lugar, era tener que esparcirse. Eso es lo que Dios estaba diciendo. Tenía que multiplicarse y no quedar en un solo lugar. Y vemos, pues, me voy a adelantar un poquito, vemos cómo el hombre fracasó, ¿verdad? Que no quiso expandirse. Ellos querían quedarse en un solo lugar. Entonces, fácil, pero el hombre volvió a fallar. Miren, los mandamientos de Dios no son gravosos, son fáciles. El problema es que el hombre siempre quiere llevar la contraria a lo que Dios ordena. Ese es el problema, hermano. Ahora, aquí, hermanos, vemos algo que se le dijo
a Noé y a sus hijos. Como yo he repetido muchas veces esto, en algunas dispensaciones hay cosas que no podemos traer de ellas hacia acá, ¿verdad? Entonces, no podemos. Pero, por ejemplo, en la dispensación de la inocencia, no podemos traer o seguir ese mandamiento del árbol, ¿verdad? De comer el fruto del árbol que estaba en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque ya no estamos ahí, ya no estaban ahí. Eso no lo podemos nosotros, ese mandamiento no lo podemos poner en práctica en esta dispensación, no lo vayamos lejos. En la dispensación, en el gobierno humano, ya no se puede, ¿verdad? Entonces no se puede. Pero tampoco a ellos andaban desnudos, pero tampoco aquí podemos andar desnudos en esta dispensación. Dice que ellos andaban desnudos por su inocencia, ¿verdad? Ellos eran inocentes al pecado inmoral. Ellos eran inocentes y andaban desnudos. En estas dispensaciones no podemos andar así, ¿verdad? No se puede, no se puede. Entonces vemos que hay cosas que en las otras sí, mandamientos que se tienen que hacer, pero en otras no. Pero hay otros que sí. Otras que ese mandamiento sigue y sigue hasta en el día actual. Nosotros los tenemos. Ahora, la pregunta. ¿Este mandamiento de multiplicarse se aplica a nosotros o no? Este mandamiento, porque aquí también agarran muchos textos fuera de contexto, como lo que dijimos de la sangre, ¿verdad? Esto es importante. Aquí dice, y les dijo, fructificar y multiplíquese y llenen la tierra. ¿Podemos hacer eso nosotros? Multiplicarnos y llenar la tierra aquí ahora nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ya la tierra está llena, ¿verdad? Hay mucho, ¿verdad? Entonces, yo no estoy diciendo cuántos hijos va a tener, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que aquí Dios dio esa orden a ellos. Y era una orden que tenían que hacerlo. ¿Por qué? Porque la tierra estaba vacía. Acuérdense, habían muerto toditos. Solo ellos 8 personas habían quedado. Y Dios quería que se multiplicaran muchos. Entonces vemos aquí por qué razón Dios le está diciendo a ellos, multiplíquense y llenen la tierra, porque la tierra estaba vacía. Entonces vemos aquí que ese mandamiento que lo dio a ellos, ¿por qué? Porque la tierra estaba vacía. Estaba vacía. Entonces, como repito, aquí no está diciendo tampoco cuántos hijos usted va a tener. No, eso es diferente. Eso es cada quien. Pero aquí este mandamiento se lo está dando a estas personas específicas. A estas 8 personas. Se la está dando y le está diciendo que se multipliquen. Y que llenen toda la tierra. ¿Ve qué importante es comprender todo esto desde el principio? Porque todo esto lo vamos a comprender mejor. Y aquí vamos a comprender, hermanos, mejor de dónde viene el gobierno humano. Aquí nos dice, y es Dios quien constituyó el gobierno civil. Es Dios. Y aquí vamos a encontrar algo que tal vez ustedes no lo han visto y tal vez ustedes han de estar en contra de esto. Pero si están en contra, no es conmigo, es con la palabra de Dios y es con Dios. En el capítulo 9, 6. Allí, hermano, está la clave donde Dios constituye lo que es el gobierno humano. Y ahí es donde nosotros agarramos el nombre de esta dispensación. Miren lo que está diciendo. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Bueno, yo había dado una tarea sobre esto, ¿verdad? Y me olvidó preguntarle. Pero bueno, ya estamos avanzando. Aquí, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo Dios? No está diciendo que los hombres se venguen, que si a mí me matan a alguien, yo voy a tener que matar a alguien. No está diciendo eso. Él está diciendo o instituyendo un gobierno humano. Personas que tienen la capacidad para, ¿qué? Para juzgar. Y si alguien es allá culpable que había matado a alguien, ese gobierno, esas personas que le estaban dando esa autoridad, tenían que ejercer eso. No era cualquiera que tenía que agarrar la justicia por sus manos. No. Aquí Dios está constituyendo ese gobierno civil que hoy tenemos. Desde aquí, hermanos, es el mismo Dios que ha constituido el gobierno humano.
el gobierno civil, desde aquí. Y aquí vemos algo, yo sé que muchos no van a estar de acuerdo. ¿Un cristiano puede ser policía entonces? Vamos a ir más adelante. Ahorita, No, ¿usted qué opina? sí, claro que sí. Sí, porque eso es. Claro que sí que puede. Pero vamos por partes. Yo más adelante lo vamos a ustedes. Bueno, y aquí vamos más allá, hermano. Yo sé que algunos no van a estar de acuerdo. O tal vez sí, o tal vez no. O tal vez lo que estén escuchando allá por medio de las redes sociales. Aquí, hermano, Dios prácticamente sabe lo que está haciendo. Está implementando la pena de muerte. Eso es lo que está diciendo. Está implementando la pena de muerte. En algunos países no la tienen, aquí en algunos estados la tienen. Sí, porque, Y, bueno, y eso es el mismo Dios que está poniéndola. Hermano, cuando hay en unos países que dicen que van a poner la pena de muerte, muchos movimientos van a protestar, ¿verdad? Y dentro de esos movimientos van iglesias cristianas. Entonces ellos están rebelando contra Dios, porque es el mismo Dios que ha puesto esta ley de la pena de muerte. Yo dije al principio que Dios ha puesto unos frenos, ¿verdad? Para detener al hombre, para que no se vaya a depravar más de lo que ya está. Miren uno de ellos. Él ha puesto el Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos hablando de la dispensación de pasar, no ahorita. Yo no voy a entrar en detalles cómo el Espíritu Santo funcionaba en las primeras dispensaciones o cómo funciona hoy en día, porque eso lo vamos a ver en otros estudios. Pero ahí estaba el Espíritu Santo en las primeras dispensaciones. No sabemos, o la Biblia no da mucho detalle en los primeros textos de Génesis, aunque después sí da detalle cómo el Espíritu Santo trabajaba en ellos. Pero no lo detuvo, o sea, no que el Espíritu Santo no tenga poder, ¿verdad? Claro que sí, es Dios. Y también otras de los frenos para que el hombre no se depravara más de lo que es, porque Dios nos conoce, hermano. Dios dice que el hombre es continuo al mal siempre. Y Dios ha puesto esos muros, podríamos decir. Puso la conciencia. Y aún la conciencia hay quienes que la tienen caracterizada. Ya no sienten, porque con la conciencia sabemos que es el bien. No es esa voz que muchos dicen que escuché una voz que es mi conciencia. No, la conciencia es, hermano, algo que usted tiene dentro y lo hace sentir o lo hace ver el bien y el mal. Pero hay quienes que tienen caracterizada esa conciencia. Ya no sienten, solo el mal. Ese es otro de los muros que Dios ha puesto para avisarle al hombre que se detenga. Ahora, la pena de muerte. Mire lo que Dios está poniendo. Le está dando autorización Dios al hombre que ejerza esa pena de muerte. ¿Sabe para qué? Para infundirle miedo al hombre, que si él mata, ese mismo camino le va a tocar a él, para ponerle freno, para que no se vaya a depravar. Hermano, si no tuviera eso, el hombre, ¿cómo fuera el hombre? Fuera, como dicen, un animal sin rienda, suelto, haciendo destroce. Si ahora el hombre se detiene poquito, es porque sabe que hay un gobierno que está viendo, hermano, nosotros debemos de dar gracias a Dios por los gobiernos que Dios ha puesto. Porque, hermano, si Dios no hubiera puesto este gobierno civil, ¿cómo cree que estuviéramos? Entonces no nos molestemos cuando tengamos que pagar impuestos al gobierno, no nos molestemos cuando el gobierno nos tenga que poner algo. ¿Por qué? Porque es puesto por Dios. Es puesto por Dios. Y si nosotros nos rebelamos, incluso, hermano, nosotros criticamos los gobiernos. Hermano, si no tuviéramos gobiernos, ¿cómo estuviéramos nosotros? Viviendo con miedo, quizás ya no estuviéramos de tanta violencia que hay. El gobierno es para eso, para detener un poco al hombre. Y con ser así el hombre, no se puede. Las cárceles están llenas, hermano. Si todos los delincuentes estuvieran afuera, ¿cómo sería? Entonces debemos dar las gracias a Dios por esos gobiernos, hermano. Debemos dar gracias. Ahora usted dice, no, pero que son corruptos. No, la próxima vez que nosotros, nosotros aquí no podemos ejercerlo, pero cuando usted lo ejerza, los que pueden, o en sus países, escoja bien, de lo peor que hay ahí, escoja lo mejorcito.
No estamos diciendo que todos son buenos, pero es necesario escoger algo. De lo peor, escoja lo mejorcito. Esto parece como que es una clase de política, pero no. Es Pero ¿y importante. cómo va a saber uno que es un mejorcito si quien escudriña la mente y el corazón solo es el Señor? Ellos cuando- De palabras no nos podemos dejar guiar. Ellos, miren, por ejemplo, hay gente que Satanás no le va a regalar. no, por eso, miren, el gobierno no estamos diciendo que es agradable ante los ojos de Dios. No, pero Dios ha puesto el gobierno civil para detener un poco la violencia. No está diciendo que ellos son buenas personas, pero son necesarios porque Dios los ha puesto y son respaldados por Dios. Y si nosotros vamos en contra de ellos, estamos en contra de la palabra de Dios. Si quiere vamos a Romanos 13. Miren lo que dice Romanos 13. Y hay más textos, pero vamos a leer solamente ese. Romanos 13, porque dice, pero eso fue antes, ¿no? En nuestro tiempo también aplica eso. Ayúdenme a leerlo. Romanos 13, del 1 al 5 o al 4 nada más. Ayúdenme a leerlo. Romanos 13, capítulo del 1 al 4. Romanos 13, del 1 al 4. Sí. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y obtendrás alabanza de ella. ¿De verdad? Sí, del 4, porque es servidor de Dios para, ¿qué dicen? Para tu bien. Bien. Pero si haces lo malo, ¿qué dice? Teme, porque no en vano, ¿qué dice? Lleva la espada, pues, ¿qué dice? Es servidor, De Dios. vengador para castigar al que hace lo malo, hermano. Aquí, hermano, ¿usted cree que la espada la lleva por adorno? No, es para ejercer la ley, para el malo, no para el que hace el bien. Él va a usar la espada, hermano, y usted no crea que le va a dar dulce con la espada. Si es necesario, él la va a usar para hacer. Y eso dice que Dios lo aprueba. Dios lo aprueba eso. Entonces, Dios aprueba, y eso desde esta dispensación, Dios lo Pero ha ¿por qué constituido. entonces Hasta tenemos cinco un mandamiento que dice que no matarás? Exacto. Mire, como es, y también dice, no solo dice no matarás, pero allí no está violando el mandamiento ese. ¿Sabe por qué? Porque sí, nosotros no podemos matar. Por eso Dios le ha dado autoridad a la ley, a los civiles. Ok, Nosotros no nuevamente, podemos hacer eso. Nuevamente, ¿puede un cristiano padecer una autoridad, por así decirlo? Claro que sí. Pero si la Biblia dice no matarás. Hermana, es que el cristiano, cuando ya está en una posición así, él ya es, incluso es por Dios. Si no, hermano, también vamos a ver más adelante Josué. Él era el capitán, por ejemplo así, del ejército de Jehová. Pero sí, pero en el Antiguo Testamento sabemos que era ojo por ojo y diente por diente. En el Nuevo Testamento quisiera yo. Aquí no está diciendo eso. Y más adelante incluso, bueno, leamos Pedro, vamos a ver, leemos primero Pedro, quiero decir, si tengo esa cita aquí. Primero de Pedro 3, 5 al 6. Y también está en Primera de Timoteo, pero no tengo esa cita ahora mismo. Primera de Pedro 3, 5 al 6, ¿verdad? Eso no es. Pero, quiero ver aquí. Quiero ver si la tengo. Bueno, pero hermanos, la Biblia, incluso en Timoteo,
Pedro, sí, no es esa, la noté mal. Hermano, si Dios ha constituido desde el principio, y hermano, y eso incluso para el bienestar de quién, de nosotros. Yo dije, hermano, si no hubiera un gobierno, ¿cómo sería el mundo? Un caos. Un caos tremendo. Entonces, no es que el hombre se va a ir a vengar, no es eso. Por eso Dios ha puesto las autoridades. Y como es Dios de ordenado, Él da esa autoridad para ponerle un freno a los seres humanos. Entonces, ¿qué opina usted entonces de eso acerca del tema de la predestinación? Como ve que la palabra de Dios dice que ya Judas había sido predestinado para ser hijo de perdición. ¿Sí me entiende? O sea, que era necesario, entonces Dios, pues, claro que sí, estableció un gobierno, pero me refiero a un cristiano directamente, ¿cómo lo va a establecer y hacer algo en contra, sabiendo que eso puede incluso dañar el evangelio? ¿En qué aspecto? De que va a decir, y es cristiano y mató a alguien, cuando la Biblia dice que no debemos matar. Pero yo no vengo a dar mi punto de vista, cada quien con su punto de vista, ¿va? Pero sí, ese tema es bien complicado, bien complejo, que es... no es tan complejo, porque si Dios está diciendo claramente que Él está dando la orden de que pueda ejercer la ley de la muerte, ¿verdad? Él está a favor de eso. Y todo cristiano debería de estar, hermanos, porque ¿Pero a quién se lo es dijo? Dios. ¿Qué dijo Entonces, usted pero- del fructificar? Se lo dijo a Noé. Sí, pero dije que en las dispensaciones hay algunos mandamientos que traspasan generación. Y esta, ya lo vimos en Romanos 13, que Él anda la espada, no la anda por gusto, la espada, la anda para ejercerla y si es necesario la va a sacar y la va a usar. No es solo por adorno que da la espada. Vemos que esta sí trasciende, este mandamiento, esta ordenanza sí trasciende, porque lo podemos ver. El pueblo de Israel se ve que cuando uno comentaba una cosa, lo mataban. Sí, y esto sí trasciende. Y como le digo, no es que va a vengarlo, por ejemplo, yo. No, porque yo no soy autoridad. Ahora, cuando yo soy autoridad, digamos que yo, aquí mismo yo no puedo hacer nada. Pero vengo y tal vez yo soy de la policía, o soy un juez, o soy alguien de que ejerce autoridad. Cuando yo me pongo esa investidura, Dios ya me está dando. ¿Por qué? Porque para eso Dios ha dejado las autoridades. Y qué lindo sería, hermano, que más cristianos pudieran ejercer, porque hay muchos que están ejerciendo autoridad y lo hacen injustamente. Injustamente. No lo hacen correctamente. Porque a veces, hermano, han condenado a personas inocentes. Porque abusan de sus autoridades a veces. Pero también Dios les va a juzgar. Pero ellos, por la ley, ellos están autorizados a ejercer eso, la autoridad. Y por Dios también. La única manera, hermanos, en la cual nosotros no podemos obedecer al gobierno, ¿sabe cuál es? Cuando va en contra de la ley, de los mandamientos de Dios. Por ejemplo, que comiencen a decir que tienen que casarse obligatoriamente estos movimientos. ¿Lo casarían? Pues obviamente no, nosotros No podemos hacer eso, porque dice No, pues, claramente que eso no se puede. Eso es, no, es Y, bueno, pero eso es de Dios. claro, ellos tienen la autoridad de meterlos presos, claro. Nos pueden meter presos por eso de eso. Pero van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es la única manera que el cristiano no puede ejercer eso, hermano. Y si, hermano, yo le repito nuevamente, el que se opone a lo establecido por Dios, porque le ha dado autoridad a los gobiernos civiles, se está poniendo a Dios. No al hombre, es a Dios. Es a Dios que le está poniendo. Entonces vemos, hermano, aquí que es bien claro. Dios está aprobando la pena capital, como le llaman mucho, ¿verdad? Entonces, hermano, a veces muchos países no la quieren ejercer porque creen que son más piadosos que Dios. Y miren esos países. La gente no tiene temor. Y era para eso, para tener que ponerle temor
al hombre diciendo, si tú haces esto, pues a ti te va a tocar lo mismo. Claro, las autoridades que Dios ha puesto, lo tiene que ejercer. Entonces nosotros no deberíamos, un cristiano no debería salir a protestar cuando quieren aprobar esas leyes. No debería. ¿Por qué? Porque estaría en contra de lo que está poniendo Dios. Dios lo ha establecido. Dios ha establecido las autoridades. Y ellos Dios no está diciendo que maten a un inocente, ¿verdad? De hecho, más adelante en la ley vemos que Él pone ciudades donde, por ejemplo, si alguien mata a una persona accidentalmente, ha puesto unas ciudades como de refugio para mientras son las investigaciones. Y lo vamos a ver más adelante, cuando estemos en la dispensación de la ley. Ha puesto eso, todo el Dios ha puesto bien orden, todo. Pero por eso le digo, para entender todo esto tenemos que ir hasta atrás. Y ya vimos aquí, hermanos, miren lo que nos enseña Génesis. ¿De dónde viene el gobierno? Y cómo Dios ha puesto el gobierno, ¿por qué razón? Ya entendemos que es para que el hombre no sea deprave más de lo que ya está. Para tener un control. En el 2, dice en el 2, 11, 12, 13, 14 habla de eso, del gobierno. Sí, todo. La Biblia habla, en 1 Timoteo también habla. Y esa, hermano, si usted sabe, ha leído Biblia, la carta de Timoteo son doctrinas, ¿sabe? Timoteo son doctrinas para la iglesia. Y ahí habla también sobre la ley civil, que el gobierno tiene autoridad de parte de Dios. No estamos diciendo que ellos están haciendo bien, está diciendo que Dios aprueba eso, pero ¿por qué razón? Para que no haya un caos aquí en la tierra. Porque el corazón del hombre es continuo al mal, hermano, siempre es así. El hombre no tiene remedio. El único remedio es cuando nace de nuevo. Y aún así, hermano, yo sé que hay cristianos que ya haciendo de nuevo, tienen dos naturalezas. ¿Puede asesinar a alguien? Pregunto. Es que el hombre es malo, hermano. El hombre no es bueno. El hombre es malo. Y por eso Dios, vamos a ir viendo, transcurso avancemos, cómo Dios ha ido poniendo esas barreras para que el hombre se detenga un poco. Pero aún así el hombre se la salta. Y sigue más por ahí, se la salta y pierde el temor. Hermano, pierde el temor. Ese es el problema. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que estamos haciendo? Yo voy a darle unos textos, pero a la hermana Ashley sobre la pregunta esa, yo sé que no es fácil de leer. Acuérdense, nosotros, hermanos, hay muchas cosas que no comprendemos. No podemos jugar tentados, ¿sabe por qué? Porque somos seres humanos y usted mismo lo dijo, vivimos en una carnalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el cristiano viene y lo hace bajo la autoridad y luego sigue siendo tentado a matar y a matar, puede caer en algo que es incorrecto, ¿verdad? Pero yo respeto a cada quien si usted está de acuerdo con. Yo no es que estoy en contra de las autoridades, sé que Dios las ha establecido. Más que todo, mi punto de vista es que un cristiano directamente no lo puede hacer, porque Dios ha predestinado a muchas personas para ciertos gobiernos, como por ejemplo, cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto, Él endureció el corazón del faraón. ¿Para qué? Para manifestar, para que su gloria, manifestar su gloria, su poder, ¿sí me entiendes? Y para que el pueblo de Israel pudiera creer verdaderamente que Él es el Todopoderoso, ¿me entiendes? Entonces, mi punto de vista es que un cristiano directamente no es correcto, pero cada quien en su mundo, cada quien hace. No, es que cuando vamos a enseñar, no vamos a decir lo que yo crea, porque yo puedo pensar, porque para mí eso sería incorrecto. Que no podemos ir en contra de los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Sí, pero recuérdense, Dios no está mandando a matar a cualquier persona. Está mandando al gobierno civil que Él lo ha autorizado. No está diciendo, vayan y maten. No, eso no dice. Y sí, nosotros no podemos hacer eso. Por eso están las autoridades que son puestas por Dios. El mismo palabra dice que esas autoridades han sido puestas por Dios. ¿Para qué? Para poner temor en los que andan haciendo lo malo. Y dice que andan la espada. Y la espada no es para que aquel que se ande portando bien.
es para los malos. Dios no dice, ustedes hagan eso. Él ha asignado al gobierno y ellos tienen la autoridad de parte de Dios. Y si nosotros no lo obedecemos, dice que es lo que vamos a traer, juicio sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la autoridad nos va a meter preso si no obedecemos a las autoridades. Porque son puestas y Dios las respalda, hermano. Dios respalda esa autoridad. Entonces, ir en contra de eso, nosotros sería malo. Estaríamos en contra de lo que dice Dios. Amén. Amén. Pero la otra semana vamos a continuar con este mismo gobierno humano. Vamos a sacar más ahí y tal vez comprendamos mejor lo que hoy no comprendemos. Tal vez el otro sábado. Sí, para el otro viernes, primero Dios, vamos a hablar más, vamos a profundizar más, porque falta más. Falta el juicio. Yo no quería tocar también, hermano, el tema de Noé cuando se emborracha, otro tema, imagínense. Y aquí está también. Miren cómo es de lindo la Biblia. La Biblia no solo le narra cosas bonitas de las personas, también le narra lo que no es bueno. Y aquí vamos a ver, yo quería saltarme ese texto, pero no, lo voy a tener que enseñar. Vemos cómo Noé se emborracha. Y vemos lo bueno y lo malo. Y así en el transcurso de la Biblia vamos viendo lo bueno de una persona y también la Biblia narra lo malo. Imagínense el que estaba escribiendo, no dijo, te voy a hacer el favor, Noé, y no voy a poner esto porque te va a avergonzar. No, él lo puso. Es porque la Biblia no cubre nada. Él le va escribiendo tal como es. Saca lo bueno y saca lo malo. Y ese es otro tema que muchos no lo comprenden sobre la borrachera. La Biblia dice que no se puede emborrachar. Eso es incorrecto. Pero vemos ese de Noé. Y nosotros venimos de ahí también, en cierto momento, en cierta manera, ¿verdad? De Adán, pero después las naciones se establecen de estas 8 personas. Tenemos parte también de todo ello. Hermano, el otro día vamos a tratar de ver ese oso, ¿cómo le llaman? Eso que hizo Noé, ¿cómo fue? Y también, hermanos, vamos a ver lo que es algunas, bueno, si ustedes, cuando leen la Biblia, no sé si se han detenido, porque también es importante, aquí vamos a aprender algo, porque la Biblia no está escrita cronológicamente, algunos relatos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, el 10. Hermano, los estudiosos de la Biblia dicen, y es así, que del capítulo 10, ahí están de donde dependen todas las naciones. Todas las naciones de donde dependen, del capítulo 10. Oiga bien, pero si usted observa y es detenido, en el 11 todavía están unidos en una sola lengua. Pero en el 10 ya habla de lenguas, de diferentes naciones. Entonces, ¿será que se equivocó el que lo estaba? No. Entonces, vemos ahí un dato importante. En el capítulo 10 está hablando de toditas las naciones, de toda la tierra. Y allí, hermano, podríamos aparecer nosotros de qué hijo de Noé venimos. Porque también enseña eso. ¿Quiénes son los que, hacia dónde se fueron esas naciones? ¿Quiénes son los que fundaron ciertas naciones? ¿De dónde viene lo que es Abraham? ¿Y quién es Canaán? Can. ¿De dónde viene? Y vamos a ver un dato bien importante. Vamos a ver la maldición de Can, pero no es de Can, dice de Canaán. Entonces es bien importante ver todo eso, pero el otro viernes lo vamos a hacer y es posible que lleguemos ya a lo que es a la construcción de la torre de Babel. Ya el otro viernes y dependiendo cómo vayamos avanzando. Amén. Hermanos, es bien lindo estudiar la Biblia y es bien lindo comprenderla. Les dije al principio cuando comenzamos este estudio que esto nos va a ayudar a comprender mucho más la Biblia, a comprender mejor de dónde viene. Nosotros estamos viendo que nosotros no venimos del mundo, venimos de una creación que dice que Él lo hizo a su imagen y semejanza. Hermano, para terminar, ahí salen películas, una película de la ciudad de los monos, del mundo de los monos, en el cual dice que algún día los monos van a gobernar y nosotros los van a tener como mascotas. Ahí se van a quedar esperando, porque eso no va a pasar. La misma Biblia dice que Dios nos ha puesto sobre todos esos animales y nosotros tenemos
poder para andar, para todos esos animales. Pero el mundo de tan inteligente que es, bueno, vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, por este hermoso día.